Hola chicos, en este video nos va a tocar analizar dos cuestiones que fueron muy importantes en toda la historia de la humanidad. La primera cuestión es uno de los misterios más grandes de toda la historia, es una de las cuestiones que no se conoce muy bien, no se sabe por qué, no se tiene mucha idea de qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó sí, sino lo que no se conoce mucho es quiénes fueron los que hicieron estas cuestiones. Estoy hablando de los que posteriormente los conocieron con el nombre de los pueblos del mar. ¿Qué fue o qué pasó con estos muchachos, estos pueblos del mar que causaron un gran estrago en todo el mundo mediterráneo del año 1200 a.C.? Para entender primero esta cuestión, recuerden nuestro querido mapa del cercano oriente, norte de África y Europa suroriental. En toda esta región, en toda la región que estuvimos viviendo, que fue la primera región del mundo donde se descubrió la escritura, al mismo tiempo más o menos en China también se estaba descubriendo, pero en todos estos lugares, en Egipto, en la Mesopotamia asiática, y también estaban empezando en la actual Turquía y en Grecia, en toda esta región del mundo se estaban formando grandes ciudades, y nosotros vimos también que algunos también no solo eran ciudades sino grandes imperios, como por ejemplo el imperio babilónico que había conquistado toda esta gran zona de la Mesopotamia, o lo mismo con el imperio egipcio, que lo vamos a ver más adelante. Algunas cuestiones ya vimos, pero bueno, lo vamos a terminar de ver más adelante. En el imperio egipcio eran grandes imperios, eran grandes estados donde tenían una gran cantidad de territorio, tenían una gran cantidad de población, tenían una gran cantidad de excedente de producción. Recuerdan que estuvimos viendo lo que era el excedente de producción. Producían un montón de cosas, tenían grandes templos, tenían grandes pirámides, tenían un montón de cuestiones. Eran estados muy poderosos, muy fuertes en todo punto de vista. Y de repente, de la nada, de un momento para el otro, sin decir ni siquiera mu, o sea, sin nada, no se sabe ni siquiera por qué, en el año 1200 a.C., llegan desde algún lugar del mar Mediterráneo, desde algún lugar, no se sabe muy bien de dónde, llega un grupo de personas armados, con un arma nueva, con armas nuevas, armas totalmente diferentes, cosas que no se habían visto nunca antes, o todos los pueblos de esta región, todas estas grandes ciudades, todos estos grandes imperios, nunca jamás habían visto, y eran armas de hierro, eran herramientas de hierro. El hierro, anteriormente, estos pueblos que habitaban en el cercano oriente tenían armas de bronce, armas de cobre, mejor dicho, algunos cobre, otros bronce, principalmente de cobre. El cobre es un material, o sea, es un metal, es duro, no sé, para hacer, qué sé yo, alguna espada o para hacer herramientas para trabajar la tierra, lo que sea. Se hacían herramientas de cobre, las cuales eran duras, pero el hierro es más duro todavía que el cobre. Para poder fundir armas de hierro, poder hacer armas o herramientas de hierro, se necesita mayor cantidad de fuego, se necesita mayor cantidad de calor para poder derretir el hierro, bueno, y ahí después poder forjarlo como si fueras un herrero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, para decirlo de forma fácil y rápida? Desde el mar Mediterráneo empezaron a ir hacia todos lados, hacia Anatolia, hacia Egipto, hacia Palestina, hacia la Mesopotamia asiática. Empezaron a ir por todos lugares, por todos estos lados del cercano oriente, y empezaron a destruir todas las ciudades que había. Empezaron a romper todas las ciudades, saqueaban todo el alimento que había, todos los animales que había también se los llevaban, imponían el caos por todos lados. Y lo que es más, lo que es una incógnita, lo que más llama la atención o lo que más se desconoce, es que no es que buscaban hacer eso para decir, bueno, nosotros queremos formar nuestro propio pueblo, o nosotros queremos formar nuestro propio país robándole las cosas a todo el mundo. No, sino que no se quedaron en ningún lugar. No es que dijeron, bueno, nosotros venimos y nos asentamos acá, y acá vamos a formar nuestra nueva... No se quedaron en ningún lado. Es lo que se conoce como un acto de piratería, de ir y sacarle las cosas a alguien y desaparecer. No se sabe dónde están ahora.
No se sabe. Y lo curioso de esta cuestión, lo curioso de estos pueblos, los pueblos del mar, que hay que decirlo, ellos no se llamaban a sí mismos pueblos del mar. No es que llegaban, no sé, a Babilonia, llegaban al imperio de Hatti y le decían, ¿qué tal? Mucho gusto, nosotros somos el imperio, nosotros somos los pueblos del mar y venimos a romperle todo. No, no se sabe cómo se llamaban estos pueblos. Lo más probable es que sea una unión de distintos tipos de pueblos. Pero los que le pusieron el nombre los pueblos del mar fueron los pueblos que fueron sometidos por estos pueblos del mar, los pueblos que fueron dominados, los pueblos a los cuales se les rompieron todas las ciudades, se les destruyeron todo. Pues le decían, loco, ¿y de dónde venían estos muchachos? ¿O quiénes eran? ¿Qué eran los egipcios? No, no eran los egipcios. ¿Qué eran los babilonios entonces? No, no eran los babilonios. ¿Qué eran los griegos? No, no eran griegos. ¿Qué eran los del imperio de Hatti en Turquía? No, no eran los turcos. ¿Y entonces quiénes eran? No sé, eran unos pueblos del mar. No se sabía quiénes eran. Entonces por eso le pusieron esta cuestión, este nombre gracioso, no sé si gracioso, pero este nombre en fin, que es los pueblos del mar. El único imperio, o la única gran sociedad que pudo defenderse de los pueblos del mar fueron los egipcios. Ya vamos a ver la geografía de Egipto, que recuerdan que yo les dije que la parte que está pintada acá amarillo significa que había mucho desierto. Entonces el pueblo de mar no podía venir caminando por el desierto, porque era muy difícil. Entonces había un solo lugar para poder ingresar, un solo lugar para poder entrar a Egipto. Cuando el faraón de ese momento, Ramsés II, se dio cuenta de que estaban produciéndose alborotos en distintos pueblos, en distintos lugares, fue con todo su ejército a esperarlos ahí. Diciendo, bueno, si tienen que venir, van a venir por un solo lugar, que va a ser por acá. Entonces cuando desembarcaron, cuando llegaron los pueblos del mar, por más que tenían armas más nuevas, armas que eran más fuertes, los egipcios eran mayor cantidad de soldados, los pudieron defender, o sea, se pudieron defender de los pueblos del mar. Igualmente a Egipto después le pasaron un montón de otras cosas que ya lo vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, eso es lo primero. Van a ver que lo vamos a mencionar mucho a estos pueblos del mar porque principalmente la cuestión más importante, se pueden sacar dos conclusiones de esta cuestión, que esto estaría bueno que lo puedan tener anotado ahí en la carpeta. La primera es que muchas de las cuestiones en donde las sociedades venían creciendo, venían desarrollándose, ¿qué significa creciendo? Que tenían mayor cantidad de ciudades, que tenían mayor cantidad de alimento, que tenían mayor cantidad de comercio, que vivían mayor cantidad de personas, que todo prosperaba, todo iba para mejor, todo iba para más. Llegaron los pueblos del mar y de repente, chao, te rompieron todas las ciudades, hubo un montón de muertes, entonces la demografía bajó, como se te robaron un montón de cosas, tu economía bajó. Capaz que te prendieron fuego en las tierras y vos los territorios ya no los podés usar para sembrar, entonces todo va para mal. Entonces el año 1200 a.C. para casi todos los pueblos de este mundo, del mundo del cercano oriente, todo empezó a ir para abajo, todo empezó a ir para mal. Esa por un lado. Tres cuestiones se pueden sacar. Segunda cuestión importante, que se introduce en este mundo, en el mundo del cercano oriente antiguo, se introduce una herramienta, un material nuevo que va a cambiar la vida de las personas que vivieron en esta época, que es el hierro. Se empiezan a hacer herramientas de hierro, ya sea herramientas para la guerra, o herramientas para trabajar la tierra, o herramientas para tallar las piedras, o para todo lo que se tendría que utilizar, se empezaron a hacer de hierro. Y como se hacían de hierro, eran mucho más fuertes y les permitía hacer un montón de cosas. Había un montón de cosas, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pienso el mármol, por ejemplo, que es una piedra recontra dura, es recontra duro el mármol. Entonces no se podía tallar o no se podía cortar el mármol porque se te rompía la herramienta, era más duro el mármol que la herramienta que tenías. Ahora con herramientas de hierro a vos te permite romperlo, te permite cortarlo, entonces vos tenés muchas más posibilidades. Eso es lo bueno de tener mejores herramientas. Y por último, y con esto vamos terminando, se plantea que esto es casi hipotético, algunos lo sostienen bien, que uno de esos pueblos del mar, una vez que terminaron de hacer estos actos de piratería, que destruyeron, que rompieron un montón de cosas, un grupito muy chiquitito de esas personas, que no se sabe si fueron los que realizaron los actos de vandalismo, por así decirlo, o tipo que estaban en otros lados y aprovecharon que había un descontrol y dijeron, mira, en este territorio no hay nadie, poquita gente, entonces vamos a ponernos acá sin embromar a nadie. Por eso no se sabe muy bien si cometieron ilícitos o no, por así decirlo, pero uno de esos pueblos se los conocía con el nombre de los Pelesets. Los Pelesets, no es importante que recuerden el nombre, se asentaron en una región del mundo donde había muy poquitas personas en ese momento, que es la región de Palestina.
Entonces, había mucha tierra libre, nadie la estaba ocupando, por todo el desorden que hicieron los pueblos del mar. Entonces un grupo de personas dijo, si acá no molestamos a nadie, venimos y nos ponemos acá. Entonces, estos Pelecet, un grupo de estas personas que se quedaron en Palestina, fueron los fenicios. Que ahí yo los voy a dejar más adelante la página del libro donde habla, donde explica quiénes fueron los fenicios. Los fenicios, entonces, fíjense cuando lean que se ubicaron en la costa del mar Mediterráneo oriental, estamos en esta zona, la zona que está entre la Mesopotamia asiática, que eran los ríos Tigris y Éufrates, y entre Egipto. Fíjense, están a la mitad de cada uno, están en el centro de esta medialuna fértil de la cual habíamos hablado. Entonces los fenicios se ubicaron ahí y despacito, empezaron a crecer. Cuando ya no estaban mal los pueblos del mar, dejaron de hacer lío los pueblos del mar, los fenicios empezaron a crecer. Cada vez tenían ciudades más grandes, cada vez trabajaban más, cada vez acumulaban más excedente. Y los fenicios fueron muy importantes por un montón de cuestiones, pero lo que mejor resultado le trajo a los fenicios, fíjense, yo le dije que estaban en el medio de los pueblos de la Mesopotamia y en el medio de Egipto. También estaban a la mitad de Turquía, también estaban a la mitad de Grecia. En todo este mapa, los que estaban en el medio eran los fenicios. ¿Y por qué era muy importante estar en el medio? Porque te quedas cerca todos lados. Vos te quedas cerquita a este pueblo, te quedas cerquita a este otro pueblo, te quedas cerquita a este, te quedas cerquita a este. Entonces todos los pueblos te quedaban más o menos cerquita. ¿Y por qué era muy importante todo esto? Para el comercio. Era muy importante para el comercio. ¿Por qué? Piensen lo siguiente. Por ejemplo, si alguien en Grecia, por ejemplo, ¿no? Quería comerciar con alguien de, no sé, del sur de la Mesopotamia asiática. Tenía un viaje re largo. Tenías que ir por barco, tenías que ir por tierra, tenías que utilizar distintos caballos, porque el caballo se te cansa, no lo podés sobreexigir, si no se te va a morir. Es recontra lejos. Entonces no era fácil realizar un comercio entre lugares tan alejados. ¿Qué era lo que decían los fenicios? Decían, quédate tranquilo, griego, no te preocupes. A mí como me queda cerquita, yo voy hasta la Mesopotamia, compro las cosas en la Mesopotamia y vos venís solamente hasta mi casa, vos venís hasta acá, hasta mi ciudad donde estoy yo, y yo te lo vendo a vos las cuestiones. Obviamente se lo pagaban un poco más caro. ¿Por qué? Porque los fenicios también necesitaban ganar dinero. Lo compraban más barato en la Mesopotamia asiática y cuando llegaban los griegos, no sé, lo compraban a 10 y cuando llegaban los griegos se lo vendían a 20. Entonces los fenicios se quedaban con los 10 de diferencia. Y a los griegos también les favorecía porque era, lo pagás más caro o si no, no lo puedes tener. Andate vos hasta Ur a conseguir eso que querías. Si no, yo acá te lo traigo. Vos pagame un poquitito más, pero yo acá te lo presento. Yo acá te lo puedo vender, está a tu disposición. Entonces lo que hicieron los fenicios fue empezaron a desarrollar un montón de técnicas para poder comerciar. Entonces eran expertos comerciantes. Y para poder comerciar, yo les dije, no solamente se tiene que ir por tierra, sino también que se tiene que ir por mar. Entonces aprendieron un montón de técnicas para navegar. Los fenicios eran grandes navegantes también. Tenían un montón de barcos. Sabían orientarse muy bien en alta mar, sabían cómo ir, cómo viajar para distintos lados. Es más, y estos fenicios desarrollaron tanto el comercio y aprendieron tanto a navegar que fíjense, yo ahí les voy a subir un mapa en donde lo que hicieron los fenicios fue fundar un montón de colonias. ¿Qué significa colonias? Bueno, vamos a suponer que de repente una ciudad quedaba recontra chica. ¿Por qué? Porque habían nacido un montón de personas, como económicamente las cosas iban muy bien, había muchos recursos, había mucho alimento, había comida para todos, las cosas iban bastante bien, entonces nacía un montón de gente y se morían muy pocos. Ya vimos lo que era el crecimiento demográfico a principio de año. Entonces como todos estaban bien alimentados, como todo venía bien, crecía y había un montón de población. Bien, eso te obliga a que la ciudad tenga que crecer, no pueden vivir todos en la misma cantidad de territorio. Entonces, como la ciudad había quedado chiquita porque había un montón de gente, había un montón de territorio, lo que hacían los fenicios era armar colonias. ¿Qué significa? Se suben un montón de personas a un barco, un montón de personas, hombres, mujeres, niños, se suben todos arriba de un barco, un montón arriba de un barco y se van. Por ese barco se van navegando a buscar otro lugar, otro territorio donde haya tierra fértil, donde se pueda sembrar y donde puedan formar su nueva ciudad. Entonces se los ponen todos arriba del barco, se les da una serie de provisiones, se les da un poco de dinero, un poco de semillas, no sé, algunas armas por si hay algún animal
alguna fiera o algún pueblo hostil cercano, para que se puedan defender. Y dicen, bueno, lleguen a ese nuevo territorio y ahí funden su nueva ciudad. Y cuando fundaban esa nueva ciudad, esa ciudad empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó un momento que quedaba chiquita. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían que ir a otro lugar y fundar una nueva colonia, fundar una nueva ciudad. Pero bueno, todas estas cuestiones las van a poder leer mucho mejor en el material del libro que les voy a dejar.